excusas inexcusables. Aquí estamos ahora en apologética. Cuando tratamos de evangelizar a algunas personas, encontramos con mucha frecuencia que ellos tienen ciertas excusas y a veces nosotros no sabemos manejar las excusas que nos presentan ellos. Unos dicen, no puedo creer en un Dios que envía a la gente al infierno. Castigo de Jehová, testigo sin Jehová. No puedo creer en un Dios que envía a la gente al infierno. Y yo puse aquí 4 posibles respuestas que ustedes podrán usar. La primera, el infierno fue originalmente creado para el diablo y sus ángeles. En el futuro contendrá también a aquellos que se unen a Satanás en rechazar a Dios. Si rechazas lo que Dios ha provisto, si rechazas lo que Dios ha provisto para el perdón de tus pecados, entonces deberás reunirte con Satanás, quien rechazó a Dios desde el principio. ¿Es eso lo que quieres? Letra B, otra posibilidad de contestación. ¿Puedes creer en un Dios que se hizo hombre, sufrió a manos de los hombres, fue asesinado por ellos, todo para que su muerte pudiese ser el pago por los pecados de ellos? Esto es el sumo amor. Dios está salvando gente que merece ir al infierno y todos no merecemos eso. Recuerda que el mismo Dios que envía gente al infierno también sufrió y murió por ellos. Si rechazan lo que Dios les regala, ¿qué puede hacer Dios sino juzgarlos? Letra C. El hecho de que creas o no en algo no cambia el hecho de su existencia. Jesús habló a menudo del infierno, y ahí están las citas. También nos advirtió para que no terminásemos allí. ¿Dirías que Jesús no sabía de lo que hablaba?